Buenas tardes. Bueno, hoy estamos un poco diferentes en muchos sentidos. Número uno, estoy desde la casa. Estamos haciendo servicios virtuales hoy. Por razones especiales, no estamos teniendo servicios presenciales ni hoy, ni el eh, 25 de diciembre y 1 de enero. Vamos a tener también servicios virtuales. Sí vamos a tener servicios presenciales, Dios mediante, de hoy en 8 días. Así que estamos haciendo todo. Bueno, hace tiempo que no transmitimos todo. Hoy vamos a transmitir todo. Transmitir escuela dominical y servicios de adoración. Vamos a alabar al Señor y gozarnos con el Señor. Vamos a comenzar con algunos cantos para alabar y bendecir el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos nosotros juntamente con nuestros hermanos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Gracias, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra que se va a exponer hoy. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Que hoy, Señor, tú puedas moverte en nuestro medio. Ha habido muchos contratiempos, muchas situaciones, circunstancias, y sabemos que el diablo no quiere que nosotros hagamos lo que estamos haciendo, pero vamos a hacerlo y te pido, Señor, que tú guíes y dirijas y que tú abras los campos para que no tengamos problemas en el resto de los servicios de esta tarde, que los estamos haciendo en forma virtual, que sea guiado por tu Santo Espíritu y que sea para tu honra y gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie, Escuela Dominical. Hoy estamos comenzando en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, estamos comenzando la lección de hoy. Durante 3 meses vamos a estar comenzando a estudiar en el libro de los Hechos, y esta primera lección se titula Las órdenes de marcha de las iglesias. El texto va a ser en Hechos capítulo 1. El enfoque va a ser algunos versículos ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. El versículo clave que vamos a ver en un momento es Hechos 1:8. Y el estudiante observará el plan de Jesús y su promesa de poder para el trabajo que sus iglesias deben desarrollar hasta su regreso. Entonces hoy vamos a entrar a estudiar las órdenes de marcha de las iglesias. Está en Hechos 1, como lo dije, el enfoque es también en Hechos 1, y vamos a decirlo todos juntos, Hechos 1:8, que es el versículo clave. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez, todos juntos, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La lectura devocional, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, pueden abrir sus Biblias si gustan o pueden verlo aquí también en pantalla, como les quede mejor. Mateo capítulo 10 y comenzando con el versículo 16. Esto es lo que llamamos la comisión restringida o la comisión limitada en Mateo capítulo 10. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y se harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su siervo, que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, vamos ahora a continuar con la lección de esta tarde. Recuerden que en el libro de los Hechos es cuando, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se le llama el libro de los Hechos porque son los hechos de los apóstoles, son los hechos de las primeras iglesias, como de la iglesia de Jerusalén salieron las diferentes iglesias y el desarrollo de esos primeros años. Comenzando con el Espíritu Santo siendo derramado, podemos decir derramado sobre la iglesia, y desde ahí comienza todo. Es decir, cuando Jesucristo resucitó, entonces Él estuvo apareciendo durante unos 40 días y les dijo que no se fueran, sino que quedaran allí para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, podemos ver varias cosas que quiero mencionar brevemente en cuanto al Espíritu Santo. Uno, recuerden que en las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre esta tierra, Él les dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos y estaría en ellos. Ahora, eso ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor, cuando Él ya había cumplido su muerte, sepultura y resurrección. Entonces el Espíritu Santo podía estar en ellos, y ahora, del momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo está en nosotros. Luego, el Espíritu Santo también vendría sobre la iglesia. Ahora, la iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor, donde hay 2 o 3 congregados, dice la Biblia, y comenzó con 2 de los discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús, y en esos primeros 2 o 3 días, ya al final, cuando llegaron a las bodas de Caná de Galilea, ya habían 5. Y ahí comenzaron, entonces, después vino el Sermón del Monte, se instituyó a los apóstoles, se les estableció como apóstoles en la iglesia. Dice en 1 Corintios 12:28 que el primer don colocado en la iglesia fue el don del apostolado. Entonces, durante su ministerio, él estuvo enseñándoles, delegó autoridad para predicar, delegó autoridad también para bautizarlos, y
en última instancia, ya antes de irse, de hecho la noche en que él fue entregado, primeramente celebró la Pascua y luego instituyó la Cena del Señor y delegó en su iglesia la autoridad para administrar esas dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor. Les dijo que ellos debían ahora administrarlo. Entonces él fue llevado a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vamos entonces ahora a capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1 para ver la promesa de nuestro Señor. Vamos a Hechos capítulo 1 y el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está entonces la promesa. Recuerden que Juan el Bautista, cuando lo identificó, él dijo que él es el que bautiza con Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista bautizó con agua, mas vosotros, les dijo Jesucristo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él entonces ascendió. Del momento que él ascendió, transcurrieron unos 7 días y luego vino el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, que vamos a estarlo estudiando en la siguiente lección, creo, donde la iglesia recibió poder para llevar a cabo la obra del Señor. Pero no debían irse, no debían salir de Jerusalén, sino que debían permanecer ahí hasta que se cumpliera la promesa. Tenía que venir, ellos necesitaban poder. O sea, el Espíritu Santo tomaría el lugar de Jesucristo, pero él les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque al irme yo, entonces más bien a ustedes les va a servir. Recordemos que la presencia del Señor en el mundo, aunque Él es omnipresente, por supuesto, pero hablamos de ministerio, estaba limitado durante el ministerio personal de Jesucristo, estaba limitado a la persona de Él. O sea, Él estaba en un cuerpo. Entonces, ahí estaba Él con la iglesia estaba con Él, pero Él se iba. Entonces Él les dice: yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Además, dijo Jesucristo, el Espíritu Santo no se va, sino que el Espíritu Santo permanece con ustedes. Así que a ustedes les conviene más bien, porque ahorita yo estoy limitado a este cuerpo, pero cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo, entonces no hay límite donde ustedes están. Ahí está el Espíritu Santo con ustedes. Pero debían entonces esperar que viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos ahora entonces al versículo 6, donde nos habla acerca del poder que iban a recibir. Dice el versículo 6: entonces los que se habían reunido, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora ellos estaban pensando que cuando viniera el Mesías, Él les iba a restaurar el reino. En otras palabras, ellos ya no iban a quedar bajo la bota del Imperio Romano, sino que ellos iban a ser libres y ellos estaban aplicando lo que la Biblia dice en cuanto a la segunda venida del Señor, cuando Él se va a sentar en el trono de David y va a juzgar con vara de hierro la tierra, y Israel va a poseer toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y ellos estaban cogiendo eso que tiene que ver con la segunda venida del Señor, con el reinado físico-político de 1000 años, y lo estaban aplicando a la primera venida. No, en la primera venida Él no venía como restaurador, no venía como rey, sino que venía como salvador. Y en esa primera venida Él venía a la cruz. En su segunda venida viene a sentarse en el trono de David. Así que ellos le están preguntando, ellos creían, inclusive muchos piensan que probablemente Judas estaba creyendo que él iba a ser ministro de finanzas de la nueva república, y entonces cuando vio que así no era,
fue cuando él entregó a Jesús. Algunos piensan eso. En todo caso, muchos estaban esperando que Jesucristo instituyera el reinado del que ellos habían leído, creyendo que eso ocurriría en su primera venida. Ahora entonces ya él está resucitado. Están hablando con él, ya él fue muerto, fue sepultado, resucitó, y ellos están conversando con el Cristo resucitado. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, Jesús le dijo: solamente el Padre sabe, nadie más. En ese momento ni el Hijo sabía, aparentemente. Pero el Padre sabía y exactamente cuándo iba a suceder eso. Y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que eso no era para ellos. Pero versículo 8 les dice lo que sí es para ellos: pero recibiréis poder. Entonces no es que se va a establecer el reino físico político de 1000 años, no es que Jesucristo va a establecer su reinado físico político todavía, no es que Israel va a poder tomar posesión de toda la tierra prometida, no es eso, pero, o sino, o sea, una conjunción fuerte adversativa, no aquello, sino que, bueno, está hablando aquí de algo que hace falta en el medio de esos dos. Jesús se fue y antes de volver, entonces ahora la iglesia necesitaba con qué trabajar. Estaban trabajando con el poder de Jesucristo. Él estaba ahí con ellos, pero ahora él se iba. Entonces les dice aquí el versículo 8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por cierto, este es el versículo que estamos aprendiendo hoy, entonces vamos a decirlo todos juntos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí la promesa y tomemos nota qué es lo que dice. Número 1, recibiréis poder. ¿Qué clase de poder? Aquí no está hablando de autoridad. Aquí lo que está hablando es de poder explosivo. Está hablando de poder para llevar a cabo la obra. Hay dos palabras que se traducen poder. Una es autoridad, y eso es lo que dijo en Mateo 28:18. Todo poder o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es poder o autoridad. Pero el poder que está hablando aquí es el poder explosivo, es el de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahí ese poder es el mismo poder de aquí, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra en el griego es dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Entonces ellos van a recibir poder explosivo, la dinamita con que hace falta para llevar a cabo la comisión y llevar el evangelio al mundo entero. Entonces recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora tomen nota que esto es sobre. Cuando ellos eran bautizados y nosotros bautizamos en agua, entonces eso es en agua. Pero va a venir el Espíritu Santo, les dijo, sobre la iglesia, y va a ser entonces sobre la iglesia como cuerpo, y, o sea, como consecuencia de que el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia, y eso ocurrió en el día de Pentecostés. Entonces dice: y me seréis testigos. Así que es poder para ser testigos, poder para poder testificar, poder para poder hablarle a las personas, explicarles la palabra de Dios. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver la importancia de un orden en cuanto a llevar el evangelio al mundo. Ahora, esto es no solamente para que ganemos almas para Cristo, esto es también para que nosotros
establezcamos iglesias con los creyentes. En Mateo 28, 18 al 20 dice, haced discípulos, bautizándolos. Entonces hay que bautizar a los discípulos, a los creyentes. Luego dice enseñándoles todas las cosas. Entonces encontramos que esos discípulos deben ser bautizados y enseñados. ¿A dónde? En la iglesia que Jesús estableció. Es importante que los discípulos no queden ahí vagando, no queden ahí extraviados, no queden solos, porque eso va a ser carne cañón, como decimos. Eso va a ser para que el diablo haga estragos con ellos. Deben estar dentro de una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, les dijo Jesús, me seréis testigos. Primeramente, en Jerusalén. O sea, nosotros debemos comenzar en nuestra Jerusalén, por decirlo así. Debemos establecer iglesias donde nosotros estamos primeramente, dar testimonio, ganar almas, establecerlos en iglesias aquí en nuestros alrededores, donde nosotros estamos. Luego debemos ir a la provincia, dice a toda Judea. Entonces no solamente en Jerusalén, Judea era la provincia donde estaba Jerusalén. Entonces no solamente, por decir algo, no solamente San José, sino también Costa Rica. Entonces Jerusalén y en toda Judea, establecer iglesias en diferentes partes de la provincia, en el caso de Judea, en el caso de nosotros del país, de establecer iglesias. Debemos llevar el evangelio, ganar almas para Cristo, bautizarlos y entonces enseñarles, y debemos plantar o establecer iglesias en diferentes partes. Si ya hay iglesias que están establecidas ahí en esos lugares, entonces que ellos se incorporen a las iglesias que ya están establecidas, pero necesitamos constantemente estar haciendo obra misionera, estableciendo nuevas iglesias. Luego le dice en Samaria. Ahora, Samaria era la provincia vecina. Samaria estaba en medio de Judea y Galilea. Aquí estaba Judea, aquí estaba Galilea, y aquí en el medio estaba Samaria. Entonces, cuando les dice que vayan a Samaria, eso para los judíos no era muy gustado. ¿Por qué? Bueno, porque los samaritanos no eran amados, no eran apreciados por los judíos. Entonces, cuando les dice que vayan a Samaria, no solamente está diciéndonos a nosotros vayan a Centroamérica, sino que nos está diciendo inclusive vayan a aquellos países que tal vez ustedes no se llevan muy bien con esos países, en Samaria. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, debemos llevar el evangelio a todas partes, no dejar ninguna parte sin llevar el evangelio. Antes de los medios que tenemos en el siglo XX y el siglo XXI, primeramente radio, televisión, luego internet. Entonces es más fácil llevar el mensaje del evangelio al mundo entero. Pero no debemos dejar lugar donde no establezcamos iglesias. Y el internet es bueno, la radio es bueno, pero eso no es ir personalmente, porque solamente en forma personal podemos bautizarlos. En solo personal podemos enseñarles, doctrinarlos. También se puede hacer por otros medios, pero especialmente una transferencia de estilo de vida, que eso es un discipulado. Una transferencia de estilo de vida, eso es personalmente. O sea, para que yo pueda transferir en ellos mi estilo de vida, necesitan verme. Los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús. Ellos pudieron ver su estilo de vida, pudieron sentir su presencia. Un discipulado es una transferencia de estilo de vida y eso tiene que ser personalmente. Así que hay cosas que podemos hacerlo por radio, por televisión, por internet, por correo, etcétera. Pero hay varias cosas que solamente se pueden hacer de forma presencial. Y eso es bautizarlos, tiene que ser presencialmente, por supuesto. Y además de eso, el discipularlos y el establecerlos en iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas. Que un día esas iglesias que primero van a comenzar dependiendo de la iglesia que los envió, la iglesia auspiciadora, pero también ellos se van a organizar cuando ya están listas y entonces van a quedar como iglesias independientes, autónomas y soberanas, y ellas se van a dedicar también entonces a llevar la palabra del Señor a otras partes, ya de iglesia a iglesia. Dice el tercer punto, vamos a Hechos capítulo 1 y el versículo
12. ¿Qué es lo que debe bañarnos? ¿Qué es lo que debe prepararnos? Dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén después que él ascendió y ustedes recuerdan la ocasión, ellos se quedaron viendo donde Jesús ascendía y lo cubrió una nube. Y entonces los ángeles les dijeron, ¿qué están mirando ustedes al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Ahora llegamos al versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ellos estaban ahí y ahí Jesús ascendió. Por cierto que Jesús va a regresar a ese mismo monte. Él ascendió del monte de los olivos o el olivar y él cuando regresa, él también, el primer lugar que él va a poner pie es en el monte de los olivos. Se va a abrir en dos, dicen Zacarías, y entonces va a haber un valle muy grande allí, va a haber una inundación de muchas aguas y eso va a detener la guerra de Armagedón y ahí entonces él va a establecer su trono en Jerusalén y comenzar a reinar el reinado físico político. Pero ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Ahora, en el aposento alto, ¿qué había? Ahí en el aposento alto fue donde se instituyó la cena del Señor. Ahí fue donde se celebró la última Pascua. Ahí fue donde Él les anunció de que Él estaba deseoso de llegar a ese momento, de poder establecer, de poder ver esa Pascua, celebrar esa Pascua con ellos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender el significado de ese lugar. Ahora Jesús entonces fue crucificado, él volvió, cuando resucitó, ellos estaban reunidos ahí en el aposento alto y parece que ahí quedaron. Aquí dice, moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, todos ellos se quedaron ahí viviendo en el aposento alto. Parece que ahí es donde también la iglesia se reunía, se congregaba. Pero quiero que notemos qué fueron lo que fueron a hacer. Dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces es importante, para lo que vino después, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban esperando. No sabían lo que iba a ocurrir, solamente tenían una promesa, pero ellos estaban reunidos, estaban juntos, estaban unánimes. Y lo importante es, aquí está, ¿qué estaban haciendo? Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Es trágico que entre todas las actividades de las iglesias, el menos concurrido es el servicio de oración. De hecho, muchas iglesias ya lo quitaron. La gente no asistía. Nosotros teníamos también los martes, estuvimos reuniéndonos virtualmente para tener un ratito de oración y murió. Ya los hermanos dejaron de asistir y murió. Las iglesias también el servicio de oración, muchas veces son muy pocos los que llegan a los servicios de oración. Y cuando están en sus casas, tampoco están orando. Entonces, ¿dónde está la raíz del éxito que encontramos en Hechos? Aquí está. Ellos recibieron poder, pero el hecho de que ellos estaban todos juntos, unánimes, en el aposento alto, o sea, ahí en el templo donde ellos se congregaban, ahí estaban unánimes en oración y ruego. Y esto es lo que debe caracterizarnos. ¿Queremos un avivamiento? Estamos muchas veces pidiendo un avivamiento. Señor, queremos un avivamiento. Bueno, ¿dónde está el avivamiento? El avivamiento viene cuando nosotros estamos listos para recibirlo. ¿Y cómo nos preparamos?
preparándonos espiritualmente, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de pasar tiempo con el Señor en oración, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ahí estaba ella, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Así que, qué importante es que nosotros podamos entender la importancia para poder recibir el poder, para poder recibir lo que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos para llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? La forma que debemos hacerlo es a través de estar juntos, unánimes, congregándonos. Hubo tiempo, un par de años, que no nos podíamos congregar. Estuvimos haciéndolo por aquí. Sin embargo, no es igual. Ahora ya estamos, gracias a Dios, ya la Iglesia Bautista Misionera del Camino se puede congregar presencialmente. Sin embargo, son pocos los que están asistiendo. Muy pocos. Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el resto de la iglesia? No están asistiendo. Así que el próximo domingo vamos a volver a tener un servicio presencial. Después vamos a tener un par de domingos que va a volver a ser virtual. Pero ya en enero vamos a continuar con los servicios presenciales. Los domingos en la tarde a las 2:30 nos reunimos y tenemos la escuela dominical. Eso no se transmite. Luego tenemos el servicio de adoración, predicación, que eso sí se está transmitiendo alrededor de las 4 de la tarde. Y entonces quiero invitarlos para que hagan planes. Que este próximo domingo congreguémonos, reunamos a las 2:30 en la dirección que ustedes ya conocen. Y ahora te lo voy a repetir para que lo puedan tener en cuenta también. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, eso es una decisión que usted tiene que tomar. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Está dispuesto a tomar la palabra de Dios? Y tal vez alguien diga, bueno, pero es que eso pasó allá atrás. No, eso también pasa en nosotros. Tenemos ese mismo poder. El poder que la iglesia recibió en el día de Pentecostés. Nosotros lo tenemos hoy para evangelizar, para vivir, para dar testimonio, para plantar iglesias en diferentes partes. Tenemos el poder, pero no lo estamos usando. Y una de las razones por la que no lo estamos usando es porque no estamos orando como deberíamos. Así que yo los invito para que tomen una decisión hoy de orar más, de buscar más el rostro del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas. Recibe la gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahí están cómo comunicarse, cómo puede escribirme, mandar un mensaje por WhatsApp, y eso le va a ayudar para que usted pueda comunicarse conmigo. ¿Quiere saber dónde está la dirección de la iglesia? Comuníquese conmigo. ¿Quiere que le mande material? Comuníquese conmigo. ¿Quiere que le mande enlace a diferentes grabaciones de estudios bíblicos, servicios y mucho material? Comuníquese conmigo. Estoy esperando que se comunique conmigo esta semana. Dentro de algunos minutos vamos a continuar con el servicio de adoración.